Bien, señor, ya estamos de regreso aquí. Y al parecer, mucha gente pensará que nosotros tenemos en este programa algo personal con el doctor Antoliano Peralta, un hermano de un gran amigo mío, del profesor Rafael Peralta Romero. Pero no es nada personal. Lo que tengo la impresión es que el doctor Peralta como que no pega una. Y me estoy refiriendo a eso, señores, al lío que se ha armado con el decreto que crea, con el decreto de convocatoria al Congreso. ¿Qué pasa con esto? El Poder Ejecutivo emite un decreto, entiéndase, por Poder Ejecutivo al presidente Luis Abinader. Pero los presidentes están exentos de eso porque se supone que quienes deben conocer las leyes y quienes deben elaborar el texto es la consultoría jurídica. Entonces, allí han elaborado un decreto de convocatoria a una sesión extraordinaria del Congreso. Es muy diferente a cuando usted convoca la extensión de la legislatura que estaba vigente. Entonces, esa legislatura que terminaba a las 12 de la noche, creo que del día 12, emite un decreto como a las 8 de la noche en el que se convoca a una legislatura extraordinaria, en vez de que el decreto dijera se extiende la actual legislatura hasta tal fecha, para conocer los temas, los proyectos que quedaron sobre la mesa y que son de interés de la nación. Perfecto. Al crear, al decreto decir, o al decreto convocar a una legislatura extraordinaria, daba por hecho la conclusión de la legislatura actual. O sea, todavía estaba vigente porque cesaba a las 12 de la noche. Hasta ahí todo está bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando usted convoca una legislatura extraordinaria, automáticamente está cesando la legislatura anterior. Entonces, proyectos que tenían ya, estaban en la legislatura, en su segunda legislatura, ¿qué pasa? Perimen. O sea, quedan sin efecto. Porque eso lo establece la Constitución de la República. Cuando concluye cualquier proyecto de ley que se presente ante el Congreso y pase 2 legislaturas sin que sea conocido, entiéndase, ni aprobado ni rechazado, ese proyecto perime, o sea, se queda sin efecto y hay que presentarlo de nuevo en la siguiente legislatura. Por ahí vean 2 temas interesantes. Y creo que ese era el interés o la intención del presidente Abinader con la convocatoria. Uno es que se pretendía, porque ya tenían todo estaba armado e incluso la sociedad estaba sensibilizada para aprobar el proyecto, para convertir en ley el proyecto de fideicomisos públicos. Ocurre que ese proyecto ahora queda sin efecto y hay que reintroducirlo de nuevo. Lo mismo pasa con el proyecto de ley del Código Penal y el proyecto o los proyectos de leyes de modificación a las legislaciones en materia electoral. 2 leyes básicas para las elecciones. La ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Y la ley de... la otra ley esta tiene que ver un partido y la otra ley tiene que ver la ley de régimen electoral. Son 2 leyes diferentes. Pero esas leyes tienen muchísimas, están hechas a retazos, porque tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Superior Electoral, y especialmente el Constitucional,
le ha eliminado muchísimos artículos. Entonces, ambas leyes están cojas. Y la función del Congreso era actualizarla en este periodo, de modo que le permita a los partidos políticos, a los agentes electorales, a los partidos políticos, a quienes van a participar en el proceso comicial, tener conocimiento sobre los estamentos legales, sobre las nuevas herramientas legales. Ocurre que la confusión producida con ese decreto te crea todo este malestar. Pero no solo eso. Muchos de esos proyectos, como el de partidos políticos, como el de la fideicomisos públicos y también de los partidos políticos, entonces, esos proyectos habían sido consensuados en las comisiones mixtas o en las comisiones bicameral. O sea, las comisiones que integran senadores y diputados son comisiones bicameral, porque participan miembros de las dos cámaras. Cuando los proyectos la manejan comisiones bicameral, te dan una ventaja, y es que cuando llegan al hemiciclo, entonces ya tienen el consenso, ya han sido consensuadas entre los senadores y los diputados, y las discusiones son más breves y se pueden aprobar más rápido. Pero con esta convocatoria, una sesión extraordinaria, entonces hay que también ahora ir a las comisiones que ya estaban formadas, y esas comisiones también quedan sin efectos. Entonces hay que organizar otra vez las comisiones de los técnicos de ambas cámaras. ¿Y qué pasaría entonces si esos proyectos ya fueron reintroducidos de nuevo esta semana? Entonces esas comisiones, las comisiones que se formen ahora no aceptan o no ven bueno, no validan lo que las comisiones anteriores aprobaron. Si estas comisiones nuevas no lo validan, entonces habría que volver a discutirlo en un espacio bicameral. Eso no va a permitir el tiempo, porque esta legislatura fue convocada, creo que hasta el 15 de febrero. Entonces, no habrá tiempo para eso. Y todo eso es el resultado de una mala interpretación de la Constitución de la República por parte del consultor jurídico o la consultoría jurídica de la presidencia. Y por eso decimos, oye, es que ahí, porque también no es solamente el consultor, parece que el equipo técnico tampoco no ha sido tan bueno, porque alguien debió, de los técnicos, de los abogados que hay ahí en consultoría jurídica, alguien debió notar y decir, espérate, no es lo mismo convocar una sesión extraordinaria que extender la sesión que está vigente. Eso no es lo mismo. Y eso va a traer consecuencias. Hay que cambiar las comisiones, de que hay que reintroducir los proyectos que se quedaron en el aire, los proyectos experimen. Miren, solamente el Código Penal tiene cuatro proyectos presentados en las cámaras. Ustedes saben lo que es eso. Eso es un desorden. ¿Y saben cuándo se sometió el primer proyecto de modificación al Código Penal? En el 2002. Estamos hablando de hace 21 años. 21 años tienen los legisladores discutiendo un Código Penal. Y después nos preguntamos, y después la gente se pregunta, ¿y por qué somos un país pobre? ¿Y por qué somos subdesarrollados? Es por la vagancia, por un lado, por la vagancia, por un lado, la cultura del no trabajo, del menor esfuerzo. Y por el otro lado, la irresponsabilidad de mucha gente, especialmente de senadores y diputados, que son electos para que asuman con responsabilidad el papel de legislar a favor de la sociedad. Perfecto.
Ahí tenemos 21 años de atraso en ese código. Yo creo que el primer proyecto del Código Penal que se sometió ya no tiene vigencia. Porque los temas que se trataban ahí ya han surgido muchísimos temas y muchísimas razones o elementos para colocarlo ahí. Un ejemplo, eso no existía el delito, los delitos los delitos que se provocan con las difamaciones que se provocan a través de las redes sociales. En ese proyecto no está contenido eso, porque no existía en el país. Eso por un lado. Pero los feminicidios no eran un tema como son hoy. Pero la delincuencia tampoco era un tema como lo es hoy. Por eso hay otros proyectos, otros 3 proyectos que deben estar un poco más actualizados. Pero también hay que mencionar otra cosa. El tema del aborto ha sido sumamente el escollo, la muralla, el muro de contención. Ha sido el tema del aborto. Porque las religiones siguen oponiéndose y siguen dando un carácter de vida a los fetos desde el mismo momento de la concepción. Sin embargo, y se han opuesto incluso a causales fundamentales, como es la violación, como es el incesto, como es la malformación. O sea, ya con toda la tecnología se puede determinar cuando un feto viene con deformidades irreparables, con que uno entiende, oye, pero hay tiempo de resolver eso, no vamos a tirar un problema. Sería un acto incluso de humanidad permitir el aborto en ese tipo de condiciones. A una niña, a un adolescente que violan y producto de esa violación trae un embarazo. Oye, pero interrumpir ese embarazo es un acto de justicia. Otros casos, aquellas que son embarazadas por parientes cercanos, incluso por su padre. Eso hay que interrumpirlo, porque usted le va a crear un trauma permanente a esa mujer, de que tiene un hijo de su propio padre. Y no hay forma de convencer a los religiosos de eso, de que apoyar eso es peor, podría decirse, que una complicidad con las cosas, con las inmoralidades que se pueden producir o que se vienen produciendo en esta sociedad. Eso es sumamente grave, sumamente. Pero nada, ahí están los proyectos, ahí está la malinterpretación de la consultoría jurídica, de conocimiento, para hacer la convocatoria de la forma que la hicieron, y las consecuencias de que ahora tenemos una serie de proyectos que están estancados, y especialmente lo que tienen que ver con fideicomisos públicos. Pueden detener inversión extranjera importante, especialmente, creo en que el caso de Bahía de las Águilas y de Pedernales hay un proyecto, hay una ley aparte, el fideicomiso de Pedernales. Pero los fideicomisos públicos, eso hay que actualizar, eso hay que aprobarlo, porque eso está estancando muchas inversiones extranjeras. Y si se estancan las inversiones extranjeras o locales, se está estancando el desarrollo del país. Y eso también tienen que entenderlo. Y lo más grave con el asunto de esta ley de fideicomisos, señores, quienes se están oponiendo ha sido el PLD y la Fuerza del Pueblo. Los dos partidos, porque Leonel Fernández fue el primero que comenzó con los fideicomisos. Y ustedes no recuerdan que vendió toda la empresa, privatizó toda la empresa pública a través de una ley de capitalización
de las empresas públicas y que terminó vendiéndose al sector privado. Y ahora se opone a los fideicomisos. Pero el PLD otorgó 7 proyectos en el gobierno de Danilo Medina, a través de los fideicomisos públicos, a través de una ley que ni siquiera era una ley de fideicomisos públicos. Porque esa ley no existe, aquí hay una ley de fideicomiso que es para el sector privado. Y no se han parado en qué ley o han parado en qué, pero hicieron 7. Y ahora que quieren crear, que el Congreso quiere crear una ley de fideicomiso que le sirva a este gobierno y a los gobiernos sucesivos para garantizar que los bienes públicos, todo lo contrario, que los bienes del Estado pasen al sector privado a través de transacciones fraudulentas, como se hacía en el pasado. Bien, vamos a nuestra próxima pausa comercial y dentro de breves momentos estamos de nuevo aquí con ustedes en Coloquio Cultural.